Quiero compartirles una reflexión en esta mañana que lleva por título Mantén limpia tu tienda. Mantén limpia tu tienda. Todos, o la gran mayoría, se ocupa de limpiar su casa. ¿Sí? De tenerla limpita, de tener ordenadita las cosas, de tener todo reluciente en la medida que se pueda, de tener todo, cada cosita en su lugar. Ahora, yo hoy quiero hacer énfasis en otro aspecto de la limpieza de tu tienda. Mirá lo que dice Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Dice: y Josué dijo al pueblo que santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a leerlo nuevamente todos juntos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Quiero hablarles durante los próximos minutos acerca de la limpieza que Dios espera que haya en nuestra vida. Quiero hablarte de santidad. Es el llamado primero que Dios hace en nuestra vida, a la santidad. La santidad no tiene que ver con hablar lenguas raras. Para muchos significa un don, un regalo que Dios les ha dado, pero que creen que solo eso es la santidad. Nada más alejado de la realidad espiritual y bíblica que eso. La santidad no tiene que ver con hablar un lenguaje extraño, ni con vestirse de determinada forma. La santidad tiene que ver con un llamado que Dios hace en nuestra vida. La Biblia nos dice claramente en 1 de Pedro 1, 15 y 16, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y entonces, como Él es mi Padre, yo adquiero la genética de mi Padre espiritual. Y entonces, como Él es santo, así tengo que ser yo. ¿Qué tenemos que ser? Santos. Porque Él es santo. Esa es la genética que heredamos de Dios. La santidad no es una opción. Hay cosas que nosotros heredamos de nuestros padres biológicos que no son opcionales para nosotros. Yo no puedo decir esto no lo quiero heredar porque es lo que me corresponde por ser hijo de. Ahora, vos por ser hijo de Dios, hay cosas de Dios que son parte de Dios que están también incluidas en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una genética espiritual que está operando. Y la santidad es una de esas cosas. El llamado que Dios nos hace es a vivir en santidad, porque aquel que nos llamó es santo. Y fuimos llamados a ser parte de una nación santa. O sea, no solo el Padre, aquel que nos llamó, es santo, el que gobierna es santo, sino que además nos incluyó dentro de una nación que es santa. O sea que la santidad hace a nuestra vida. No es un accesorio que yo voy al mercadito de la esquina y le digo: ¿me da un kilo de santidad? ¿Me da 3/4 de santidad porque no me da más la billetera, si no llego a fin de mes? ¿Me da algo? O me fía santidad, es peor. La santidad es parte de la vida del verdadero cristiano. ¿Sí? Efesios 5, 27 nos dice que el Señor se está preparando una iglesia gloriosa, santa, sin manchas ni arrugas. ¿A quién le gusta andar con la ropa arrugada por la calle? Toda arrugada, así que parece acordeón, y vos salís feliz por el centro y decís: miren qué linda mi ropa, toda arrugada. No te van a prestar mucha atención a vos, van a mirar tu ropa, toda arrugada. Bueno, lo mismo hace Jesús. Él se está preparando para presentarse, dice el apóstol Pablo, a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo es la iglesia? Gloriosa. No es una iglesia derrotada, no es una iglesia que anda a duras penas por la vida. Es una iglesia gloriosa, santa, sin manchas ni arrugas. Entonces vemos que el contexto hace la santidad. O sea, Dios es santo,
nos llama a ser santos porque Él es santo, nos incluye dentro de un contexto de santidad, nos hace parte de un pueblo y de una iglesia que son santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora vamos a ver algunas definiciones de lo que es santidad, porque muchas veces estamos luchando con esto. ¿Qué es santidad? Pero yo meto la pata, yo no soy santo. ¿Por qué no soy santo? Y porque yo mentí esta semana, porque dije lo que no tenía que decir, o porque pensé mal, o porque hice algo fuera de lugar, y seguramente que Dios ya no me incluye dentro de los santos, seguro que Dios me descartó. Y yo quiero hablarte en primer lugar de que santidad para Dios significa ser separados de todo pecado. Santidad es separación para Dios de todo pecado. Es decir, entre los miles de millones de personas que había en el mundo, cuando vos naciste, lo que Dios hizo fue separarte para Él, ¿sí? Santificarte y hacerte libre de todo pecado. Eso es santidad. No tiene que ver con una perfección humana, porque si tuviera que ver con eso, vos y yo ya estaríamos descartados hace mucho tiempo, antes inclusive de empezar a jugar. No tendríamos parte en este asunto. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas veces vos te sentiste descalificado, descalificada, porque fallaste en algo y dijiste, esto no es para mí? Esto es para gente que se supone que son ya maduros, perfectos, modelos terminados, y la realidad es que Dios no está buscando ese tipo de personas. Dios está buscando gente que entienda que la santidad es, Dios te llama y te separa para Él. ¿Cómo es Dios? Santo. Entonces todo lo que Él elige, ¿cómo es? Santo. Eso es santidad. Dios nos llama a santificarnos y nos mueve a quitar de nuestra vida todo aspecto que tenga que ver con lo relacionado al pecado. Entonces Dios empieza un proceso en nuestra vida de santificación. ¿La santificación es absoluta y total? Sí, pero también es progresiva, es diaria. Es decir, es absoluta y es total porque está basada en los méritos de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Pero es progresiva porque todos los días Dios va trabajando en algún área de mi vida. Esta semana quizá Dios trabajó en un aspecto de tu vida. Y entonces Dios dice, bueno, voy a seguir trabajando acá, porque te estoy santificando. Santificación es igual a perfeccionamiento de Dios. ¿Sí? Lo que hace Dios cuando te santifica es perfeccionarte a la imagen de ¿quién? ¿De quién? De Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Santo. ¿Y cómo es Jesús? Perfecto. ¿Y cómo es Jesús? Ahí se terminaron los calificativos. ¿Cómo es Jesús? Santo, y es perfecto. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo? Santo y ahí ya es perfecto. Yo no soy perfecto. El que te está mirando vos, no estás mirando el que está en medio entre Dios y vos. Cuando Dios te ve, lo primero que hace es ver al Hijo primogénito entre muchos hermanos. Y entonces Él, cuando pone a Jesús en medio, lo que hace es ver la perfección del Hijo. Y entonces a través de Él proyecta su imagen en nuestra vida y nos ve perfectos. ¿Cómo sos vos? Perfecto. ¿Esto significa que no vas a errar más? No. Significa que la perfección de Dios está siendo modelada en nuestra vida. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, la Biblia nos dice que Dios habita en la santidad. Dios no habita en el pecado. Dios habita en la... El profeta Isaías dice que Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón quebrantado. Dios habita en la santidad. Dios no habita donde hay pecado. Dios no puede compartir su templo. Vos sos un templo santo
Y si hay pecado, Dios no puede establecer definitivamente su habitación ahí. ¿Sí? Imagínate que el domingo que viene viniéramos a este lugar y encontráramos la mitad de este salón sucio, con caca de perro, de gato, de loro, de qué sé yo, cuántas cosas más. Todo sucio acá. Y empezamos la reunión, yo le digo, hermano, concéntrese en adorar a Dios. Un olor que vos decís, Dios mío. ¿Quién se podría concentrar? ¿Te darían ganas, encima con el calor este agobiante, te darían ganas de quedarte en este lugar? Abrirías el techo, las ventanas, todo, pero no te alcanzaría porque ya el lugar está impregnado de inmundicia. Bueno, lo mismo le ocurre al Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios ve que hay pecado en nuestra vida, dice, me quiero ir de acá. ¡Ay, caca! No sé si es de gato, si es de perro, pero acá hay un olor. Lo mismo ocurre. Por eso tenemos que aprender que no alcanza con que alguien diga yo soy cristiano. Porque el fruto del Espíritu es lo que se tiene que evidenciar en aquel que dice que es cristiano. Y si Dios es santo, el que es cristiano va a amar la santidad de Dios. Amén. En segundo lugar, lo que hace Dios es llamarte, santificarte, estamos hablando de santidad, y la santidad significa ser separados para Dios con un propósito específico. Ser separados para Dios con un propósito específico. Dios lo llamó a Sansón. Conocemos la historia de Sansón, seguramente las novelas turcas habrán hecho su trabajo, las novelas esas que nadie ve, pero todos conocen. Y sabemos cómo terminó la historia de Sansón. Ahora, sin embargo, a pesar de todo eso, para Dios fue santo. Porque la santidad no tiene que ver con la perfección humana, tiene que ver con el llamado de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? Tiene que ver con un llamado que Dios hace. Claro que después Dios trabaja diariamente en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Pero primero Dios te llama, te saca del contexto en el que estás, te llama a separarte porque Él tiene un plan específico para tu vida. Dios nos llama. No es que nosotros somos llamados porque se nos antojó. Ay, yo siento que Dios me está llamando a esto. Eso de sentir ha generado que mucha gente se involucre en cosas por las cuales nunca debió haber sido o haber ocupado en lugares que se inventaron a sí mismos. Yo siento que Dios me llamó a esto. Yo siento. La frase predilecta de mucha gente. ¿Qué sentís vos? Y yo siento que Dios me está diciendo que me tengo que casar con este o con esta. Amén, me tiene para que después andar resolviendo el problema, ¿no? Yo siento, el que es llamado generalmente no quiere aceptar el llamado. Reniega con eso. Pelea con eso. Da miles de vueltas porque realmente no quiere aceptar el llamado de Dios. Ahora, cuando Dios te llama a vos, lo primero que hace es separarte de en medio de un contexto quizá difícil. Estoy hablando del llamado general que todo creyente experimenta. No estoy hablando de un llamado puntual, personal. El llamado que Dios hace es sepárense. Vengan, los estoy llamando porque tengo un plan con ustedes. Fue lo que Dios hizo con Israel. Entre todas las naciones existentes por aquel entonces, Dios eligió a Israel y dijo, vos serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Israel, la nación más chiquita de la tierra, el más insignificante de entre todos los pueblos, Dios dijo, a ellos los quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos llama, nos separa, nos santifica para un propósito, porque Él tiene un plan con tu vida y con la mía. Él tiene un plan con nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos entender. La santidad es un llamado para todo aquel que confiese ser creyente en Cristo, sin excepciones.
Si alguien dice yo soy cristiano y vos lo ves que está todavía ahí entre San Juan y Mendoza, porque el que es creyente expresa el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la santidad. ¿Sí? Está muy difícil. ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Qué bueno que soy. Ese es el primer llamado que necesitamos entender. Si vos y yo somos creyentes, tenemos que entender que Dios nos está separando. No tenemos los valores que tiene el mundo, no tenemos la manera de pensar que tiene el mundo. Somos distintos. ¿Sí? En tercer lugar, ser santos es un querer que Dios produce en nosotros. No me tengo que esforzar para ser santo, casi como que, ay, me estoy aguantando acá de no pecar, porque voy a ofender a Dios. Quiero decirle de todo a este que me trató mal, lo quiero insultar, la verdad lo quiero insultar, pero me estoy aguantando porque soy santo. Es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no me cuesta ser santo. ¿Puedo pecar? Sí, pero elijo no pecar. Porque Dios es el que produce el querer ser santo, así como Él es santo. Es Dios el que produce en mí el querer. No me tengo que esforzar para ser. Elijo ser. Porque entiendo que esa es la manera en la que manifiesto a aquel que me llamó. Es el querer de Dios el que me lleva a vivir como agrada a Él. ¿Sí? No estoy ahí, es una elección de vida. Elijo no pecar. Podría pecar, pero elijo no hacerlo. Entonces yo empiezo a entender que la santidad no se trata de una perfección inmaculada, sin errores. Ahora soy santo, entonces ahora no peco más. Vas a vivir pecando y te vas a vivir equivocando hasta el último día de vida mientras estés en esta tierra. Y lo peor que podemos hacer es negar que nos vamos a equivocar. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que de repente sentimos la convicción de Dios sobre nuestra vida? No, esta semana me mandé un granito de cuento, pero ya le pedí perdón al Señor. Y vuelve a arrancar la semana y te la volvés a mandar de la misma manera y mejorada todavía. Y vos decís, pero ¿por qué si ya le pedí perdón a Dios? Es que no significa santidad, no equivocarse más. Significa que si me equivoco, reacciono, reconozco que me equivoqué, Señor, perdóname, y vuelvo a estar en paz con Dios. Eso es santidad, amo la santidad. Entonces, pudiendo seguir pecando, elijo no hacerlo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, humanamente, esto es imposible. Es solo posible cuando colocamos a Cristo en el centro de nuestra vida y nos dejamos moldear por su palabra y la guía de su Espíritu. Cuando estamos en permanente comunión con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios, cuando estamos frente a una tentación, lo que va a suceder es que la palabra y el Espíritu Santo te van a decir, acordate que eso no me agrada. Acordate que eso no es bueno. No te va a llevar a nada bueno. Tenés razón, Señor, perdóname porque ya me estaba inclinando un poquitito hacia ese lado. Enderezá mis pasos. ¿Sí? Eso es santidad. El profeta Zacarías en su libro homónimo declaró, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. La santidad entonces no tiene que ver, no consiste en poner cara de piadosos, ni hablar de maneras extrañas con cierta terminología religiosa. La santidad es algo mucho más simple y práctico. Podría mencionar un montón de versículos bíblicos hablando de la santidad que Dios espera. Pero no quiero avanzar sobre eso, quiero ir a lo que hoy
el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. La santidad es un cambio interior que se replica en todos los actos exteriores y que hablan de Cristo. La santidad es interna, no es externa, primeramente. Yo podría estar vestido de saco y corbata como le gusta a mucha gente y ser un sinvergüenza. No podemos guiarnos para definir si alguien es o no es por lo que vemos por fuera. Nunca te guíes por eso, porque te vas a llevar más de una decepción. Pero estaba vestido con saco y corbata y una Biblia así que medía 3 metros, pesaba 80 kilos. Y es un cambio interior, una transformación interior que ocurre cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, nos llama y empieza a trabajar en nuestra vida. ¿Sí? Amén. Y somos transformados diariamente de gloria en gloria, de crisis en crisis, dijo alguien la semana pasada. ¿Cómo hablo de crisis en crisis? Exactamente, de crisis en victoria. Salimos de la crisis y vamos ¿a dónde? A la victoria. Y si entramos nuevamente en crisis, ¿dónde vamos? ¿Estás seguro? La santidad produce una serie de cosas en nuestra vida. Es un gran negocio ser santos. Nos conviene ser santos. ¿Sí? ¿Amén? Nos conviene, no solo porque es un mandato y porque los mandatos están para obedecerlos, sino porque mientras caminemos en la tierra con un corazón y pensamientos puros y limpios, lo que sucede es que se libera la bendición de Dios sobre nuestra vida y la vida de quienes nos acompaña. Él es santo y Él está preparando un pueblo santo. Entonces, cuando yo camino conforme a la voluntad de Dios, lo que sucede es que eso me beneficia a mí y a los que están a mi alrededor. La santidad libera gracia, favor, paz y prosperidad. La santidad habilita, destraba sobre mi vida y tu vida el fluir del poder de Dios. Porque Dios ama la santidad. Entonces, cuando Dios ve que una persona está caminando en santidad, dice, sobre la vida de esta persona, yo me voy a manifestar. Entonces, la santidad de Dios edifica la iglesia. La santidad de los miembros de la iglesia edifican a la iglesia. Y acá vamos a entrar en problemas. Acá se pone áspera la cosa. Porque la santidad de los miembros de la iglesia edifican a la iglesia profundamente. Si la iglesia tiene un ADN que es ser santa, si la Biblia me dice que Jesús se está preparando, Él se está preparando a sí mismo una iglesia santa, pero de repente entre los miembros de la iglesia hay pecado, entonces ahí tenemos un problema. Cuando en el libro de Hechos mueren Ananías y Zafira, producto de haberle mentido al Espíritu Santo, lo que estaba sucediendo ahí es que Dios había determinado las pautas desde el comienzo. Entonces Dios dijo, acá no voy a tolerar que haya pecado. Murió uno y a los 2 minutos murió el otro. Gracias a Dios, no sé por qué razón, yo creo que Dios tuvo piedad de nosotros. Pero yo no sé cuántos podríamos permanecer todavía con vida si Dios siguiera operando de esa manera. No lo sé. Porque el Espíritu Santo detectó mentira y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, le dijo a esta gente, ¿por qué se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué convinieron? Ojo con quién te pones de acuerdo. Presta atención con quiénes te pones de acuerdo, porque el acuerdo desata el poder de Dios para bendición o para maldición. Cuidado. A veces nos ponemos de acuerdo con gente equivocada. Y entonces lo que sucede es que Dios interviene donde hay acuerdos. Si 2
2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquier cosa, ahí voy a obrar yo. Cuando Dios vio un acuerdo allá en la torre de Babel, descendió y confundió el habla. Dijo, no vamos a tolerar que estos tipos sigan adelante, porque esto es un acto de rebeldía contra nosotros. Entonces, cuidado con quién te pones de acuerdo. Ahora, la santidad de los miembros edifica a la iglesia y la hace invencible. Yo pensaba esta mañana, digo, ¿cuánta gente anoche y esta mañana, anoche, habrán faltado las reuniones? ¿Y cuánta gente hoy se quedará dormida porque llegó 3, 4 de la mañana por ir a la fiesta de la manzana? ¿Cuánta gente anoche habrá dicho, hoy no voy a la reunión porque quiero ir a ver a Oroto de los Palotes, qué sé yo? ¿Cuánta gente hoy se habrá quedado dormida? No habrá asistido a sus reuniones, producto de que anoche se fue a la fiesta y pachaleó ahí un poquito y qué sé yo, tantas cosas, y después llegó tarde, cansado, cansada, con calor. Como que falte mañana a la iglesia, no pasa nada. La santidad es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. ¿Significa que es pecado ir a la fiesta? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que una cosa revela lo que hay en tu corazón. Las elecciones que hay en nuestra vida, las decisiones que tomamos, revelan lo que hay en nuestro corazón. No está mal ir a pasear un rato a ver qué pasa en la fiesta. No está mal, no estoy diciendo eso. No soy una persona religiosa. Lo que estoy diciendo es que si eso te desvía de lo verdaderamente importante, entonces hay un problema. Hay un problema. La santidad de los miembros edifica a la iglesia y la torna poderosa, la hace invencible, indestructible para el infierno. Cuando una persona ama la santidad de Dios, esa persona se torna indestructible para el infierno. Amén. Cuando una persona ama la santidad de Dios, esa persona se vuelve una persona invencible. Ya no me vas a engañar con esa mentira de que porque me equivoqué, ahora ya no puedo seguir avanzando. Cuando vos y yo entendemos lo que significa la santidad de Dios y la abrazamos y nos dejamos abrazar por ella, nos tornamos invencibles. Lo mismo ocurre con la iglesia. Una iglesia que ama la santidad se torna invencible. Josué le dijo al pueblo, ¿qué cosa? Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Lo primero que quiero decirte es que la santidad abre la puerta a lo sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. La santidad abre la puerta a lo sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Josué acababa de tomar el liderazgo del pueblo. Te voy a contar un poquito cómo viene la mano acá. Josué acababa de heredar el liderazgo del pueblo. Dios le dice a Josué, ahora te toca a vos. ¿Sí? Y entonces le dice, solamente una cosa te voy a pedir. O dos. Esfuérzate y sé valiente. En 9 versículos del capítulo 1, Josué capítulo 1, en los primeros 9 versículos, Dios te repite 3 veces esa declaración. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque para lo que yo te voy a pedir vas a necesitar mucho esfuerzo y mucha valentía. En segundo lugar, Dios le dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y qué.
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Dos cosas que Dios le encarga. Pero antes de empezar la serie de conquistas, antes de empezar a conquistar Jericó, lo primero que Josué le dice al pueblo es: muchachos, estaban ahí frente al Jordán, era uno de los límites, algo que tenían que atravesar, pero lo primero que Josué le dice al pueblo es: santifíquense. Antes de empezar a hacer cualquier cosa, antes de empezar la serie de conquistas, antes de ver cómo Dios va a obrar en medio nuestro y todo lo que Dios va a hacer, vamos a santificarnos. Lo primero que este hombre determina. Entonces, la santidad produce milagros y maravillas sobre nuestra vida. ¿Sí? Josué le está diciendo al pueblo: si queremos ver la mano de Dios obrando a favor nuestro, vamos a santificarnos. Vamos a santificarnos. Vamos a apartarnos. Vamos a responder al llamado que tenemos. El primer llamado que vos y yo tenemos no es a hacer cosas para Dios, es a santificar. Todo lo que hagamos después será el resultado de haber entendido ese primer llamado. ¿Sí? Entonces, Josué les dice al pueblo: muchachos, vamos a santificarnos. Ahora, la santidad es un elemento poderoso que desata el favor de Dios sobre nuestra vida. Yo sé que vivimos en una época donde hablar de estas cosas es: qué tipo fuera de onda es, qué tipo más anticuado. ¿Cómo no va a ir a la fiesta de la manzana si venía los carpeteros y Luke Ra y Luke Ra y Luke, qué sé yo, cuántas Luke, y ella tiene un look, y qué sé yo, cuántas cosas. No había Luke. Ahora, la realidad es que si nosotros, por ir a darnos una vuelta y estar ahí, después descuidamos lo otro, entonces tenemos un problema serio. Si nosotros vamos y gastamos dinero allá y después venimos acá y damos las 3 chirolas que nos quedaron porque no nos alcanzamos a comprar el último pancho, entonces tenemos un problema. Eso habla de dónde está nuestro corazón. Hay gente que cuando viene a una fiesta como esta, va tarjeta naranja, roja, violeta, gris, amarilla, todos los colores de la tarjeta. Después vemos cómo pagamos. Son tan creyentes que dicen: Dios proveerá. Pero cuando les pedí: che, vamos a comprar 2 sillas, no hay plata. La santidad es un elemento que provoca que Dios desate su gracia y favor sobre nuestras vidas. Todos los días tenemos que abrazar la santidad. Cuando te levantes cada mañana, cuando nos levantamos, lo primero: el Señor, hoy volví a abrazar mi vida con tu presencia. Quiero tu gracia y tu favor. Y si en algo estoy fallando, mostrame. Quiero ser sincero y confesarte mi pecado. ¿Sí? Hay ocasiones en las que, aunque insistimos en oración delante de Dios por algunas cosas que creemos necesitar, Dios no va a responder. A veces podemos estar orando por mucho tiempo por algo, pero si eso no tiene que ver con lo que Dios nos está pidiendo, santificarte primero, entonces por mucho que oremos, Dios no va a responder. Por eso Josué, un líder espiritual sumamente inteligente, líderes como este hombre necesitamos en este tiempo, que lo primero que le diga a la gente es: santificate. Vas a hacer algo, santificate. Vas a emprender algo, santificate. Vas a iniciar una relación, santificate. Vas a emprender algo en la vida, santificate. Primero Dios, santificate. Eso significa santidad. Primero Dios. Y cuando yo me santifico, Dios empieza a mostrarme su buena, agradable y perfecta voluntad. Nunca vamos a entender la voluntad de Dios para nuestra vida, a menos que entendamos este criterio, este principio de santidad. Entonces, ¿qué hace Josué? Primero, muchachos, vamos a santificarnos.
No vaya a ser que en el camino nos demos cuenta que hicimos todo al revés. Y Dios le había dicho a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Una cosa te pido, no te apartes de mi palabra. No te apartes de mi palabra. ¿Sí? Ahora, la santidad es una llave que abre la puerta a los mayores y más grandes milagros y maravillas de Dios hacia nuestra vida. No menospreciemos el poder que radica en la santidad. Todos lo pueden hacer, vos no. Todos lo pueden hacer, vos no. Yo te felicito que hoy estés acá. No importa lo que hagan los demás. Todos pueden hacerlo, vos no. Nos conviene la santidad. Nos conviene abrazar la santidad de Dios. El llamado de Dios hacia nuestra vida. Nos conviene. ¿Sí? ¿Amén? En segundo lugar, la santidad abre las puertas a grandes conquistas. Josué le dice al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La santidad abre las puertas a las conquistas, a las grandes conquistas. De hecho, la santidad es Dios conquistándote a vos y conquistándome a mí. Es Dios el que vino a tu vida y a la mía y nos conquistó para Él. Entonces la santidad abre la puerta a las grandes conquistas en nuestra vida. Vuelvo a repetir que Josué estaba a nada de empezar ese proceso de conquistas junto al pueblo. Y lo primero que él dice es, antes de cruzar, iban avanzando y llegaron al Jordán y ahí se detuvieron. Se detuvieron por orden de Josué. Y Josué les dijo, vamos a santificarnos. Porque del otro lado hay naciones que tienen sus propios dioses. Del otro lado hay idolatría. Del otro lado hay fornicación. Del otro lado hay adulterio. Del otro lado hay un montón de cosas. Si nosotros no abrazamos antes la santidad, corremos el riesgo de terminar conquistados por esas cosas. Ay, pecó el hermano o la hermana. ¿Por qué? Porque no abrazó antes de empezar el proceso de conquistas la santidad de Dios. Las decisiones importantes de nuestra vida se toman antes de estar frente a ellas. Antes tenemos que decidir si vamos a pecar o no. Antes tenemos que decidir si vamos a mentir o no. Antes tenemos que decidir. Por eso Josué, antes de empezar a conquistar Jericó y todos los pueblos que vendrían después, dijo, vamos a parar acá, vamos a santificarnos acá. Que este lugar sea testigo de que hemos decidido caminar en pos de lo que le agrada a Dios. Ese es el momento. Entonces Josué, claro, imagínate, él estaba seguro de que todo lo que vendría después sería increíble. Todo lo que iba a venir después sería victoria, 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 victoria. ¿Por qué? Porque él entendía, Dios está con nosotros. Dios habita en la santidad. Dios habita en la santidad. Este pueblo estaba a nada de empezar las conquistas. ¿Querés conquistas este año importantes? Yo sí quiero. Y estoy orando por una puntualmente. Con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo mi corazón y con todo. Lo que tengo y lo que no tengo. Este año quiero que sea un año de conquistas. Entonces Josué le dice, vamos a santificarnos. Un buen líder cristiano siempre te va a impulsar a buscar la santidad. El buen líder cristiano y el buen cristiano siempre te va a decir abrazar la santidad de Dios, amar la santidad de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Eso es lo que hace el cristiano. Cristiano posta, con todas las letras. El cretino te va a decir, haz lo que se te antoje. En todas las áreas de tu vida tenés que buscar la santidad. Hay que buscar la santidad en el área de los pensamientos. ¿Hay que buscarla? Sí. Hay que buscar la santidad en el corazón, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Y si en el corazón no hay santidad, te va a hablar la boca. Bla, 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 una sarta de cosas irreproducibles. Entonces, antes de conquistar otros pueblos, esta gente decidió, Josué decidió, vamos a parar la pelota acá y vamos a santificarnos. Amén. Él entendió que la conquista de esos pueblos a los que enfrentarían no tenía que ver con estrategias humanas, sino con una logística planeada en el cielo. Lo que ocurra con tu vida este año no tiene que ver con tus buenos planes. Eso no significa que no tengamos que planificar, pero cuando vos te santificás primero, podés escuchar claramente los planes de Dios para tu vida. Las conquistas este año en nuestra vida no tienen que ver con los planes nuestros, tienen que ver con una logística del cielo, operando a favor nuestro. Amén. Este año deja que la logística del cielo se imponga a tu logística humana. Yo quiero hacer esto y lo voy a hacer así, así, así. No. Santificate primero. Y escuchá lo que Dios te va a ir diciendo y te va a mostrar. Y entonces vas a ver cómo Dios favorece todo eso. Amén. Decí conmigo, Señor, quiero tus formas en lugar de las mías. Quiero que tus formas se impongan a las mías. Renuncio a mis formas y acepto como mejores las tuyas. En el nombre de Jesús. Ahora, no salgas corriendo a ver qué tienes que planificar para esta semana. Señor, primero me santifico. ¿Hay pecado en mi vida, Señor? Me santifico. Te pido perdón por lo que hablé, por lo que pensé, por lo que dije. Me santifico. Y ahora sí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿De qué manera? Si estás sensible, te vas a dar cuenta que Dios empieza a mostrarte que esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Sí? Amén. La santidad es un arma de guerra. Viste que se habla mucho por estos días de guerra espiritual y gente buscando demonios detrás de las cosas, qué sé yo, donde se metió este desgraciado, pero lo vamos a reventar. Tengo una noticia para darte, que Jesús ya lo reventó en la cruz por vos. No hace falta que vos salgas a reventar a nadie. ¿Vos querés vencer diariamente en esa batalla espiritual? La mejor manera de vencer es santificándose. No hay que reprender ningún demonio, no hay que gritarle al diablo, no hay que hacer ninguna cosa rara. Si nos santificamos, esa será nuestra mejor arma de guerra. Porque es Dios el que pelea por nosotros, en todo caso. Nosotros no tenemos que pelear. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que en lugar de pelear ellos, le cedieron el lugar a Dios. Y vieron la mano de Dios favoreciéndolos. Ahora, si nosotros queremos vencer el sistema en el que estamos metidos, lo que tenemos que hacer es santificarnos. Y esa será nuestra mejor arma de guerra. Amén. Cuando nos santificamos, lo que hacemos es darle el lugar a Dios para que Él obre. Esta gente, Israel, no tenía mucho arsenal. Apenas tenían un poquito de armas de guerra. Era el pueblo más chico de toda la tierra. Era y es el pueblo más chico de toda la tierra. ¿Cómo iban a hacerle frente a los demás? ¿Cómo vas a hacerle frente a grandes sueños y metas que Dios sembró en tu corazón con lo que hay en tu billetera? ¿Vos creés que lo vas a lograr? No, lo que vos tenés que hacer es, Señor, renuncio a mi logística humana, me santifico y te doy a vos la oportunidad de orar. En un momento determinado, Gedeón tenía un ejército de 30.000 personas y Dios empezó a cercenárselo y quedaban 10.000 y Dios viene y le dice: Gedeón, son muchos, achicalo. Y quedaban 5.000 y Dios viene y le dice: todavía son muchos, pero ¿cómo le vamos a hacer frente a ese pueblo numeroso, Señor? No importa, vos escuchame a mí. Y bajó a 3.000
todavía son muchos. Señor, pero ¿cómo le vamos a hacer frente a todo esto? Son muchos. Vos escuchame a mí, Gedeón, no seas argentino, cabezón, no seas roquense. Y Dios viene y le dice, todavía son muchos. Ahora hay 1000, todavía son muchos. Pero ¿cómo, Señor? Todavía son muchos. 300 quedaron. Ahora sí, andá y pelea. ¿Sabés quién era en realidad el que iba a pelear por ellos? Porque en la obediencia y en la santidad, en el hacer lo que Dios nos pide, es cuando vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Este año decidiste, determinate, santificarte. No importa lo que tengas en tu bolsillo, no importa lo que tengas que hacer este año, santificate. Señor, yo renuncio a mi logística humana. Me pasé todo enero planificando dedo por dedo esto, Señor, quiero tus planes, que son mejores que los míos. Estás atravesando dificultades, santificate. Estás en problemas, santificate. Apartate a buscar al Señor, buscar su santidad, su presencia. Y Él va a ocupar nuestro lugar en la batalla. Amén. En tercer lugar, quien abraza la santidad hoy asegura para sí mismo y sus generaciones un futuro de gran bendición. Santificaos, le dice Josué al pueblo, porque Jehová hará mañana. No solo tiene que ver con tiempo, tiene que ver con lo que vendrá, con los que vendrán después. Si vos te santificas hoy, los que vengan después tomarán ese ADN de santidad y lo expresarán en su vida también. Amén. Mañana no es solo sinónimo de tiempo. ¿Vos querés ver tu mañana colmado del favor de Dios? Santificate hoy. Santificate hoy, apartate para Dios hoy. Vino Jericó y Jericó fue conquistado. Porque Dios le había dicho a Josué y al pueblo, yo entregué en sus manos a Jericó, al rey y a todo el pueblo. ¿Cuál fue la primera decisión que ellos tomaron? Santificarse. ¿Qué hizo Dios? Y se entregó el pueblo ahí, en sus manos. Los conquistaron. Aún a los hombres más poderosos de Jericó, también Dios se los entregó en su mano. Josué agarra al pueblo y les dice, muchachos, vamos a santificarnos. Antes de empezar a hacer algo, vamos a santificarnos. Entonces, después que Dios ve ese acto, le dice a Josué, yo he entregado en manos de ustedes al rey de Jericó, a los hombres de Jericó, a las mujeres de Jericó, todo lo que Jericó tiene, todo el pueblo está en sus manos. Ustedes van a vencer, parafraseándolo. ¿Sí? Ahora, en Josué capítulo 6, del 16 al 18, después leanlo en casa, síganme la idea si no lo traemos tanto. En Josué capítulo 6, del 16 al 18, Dios le dice, y Josué le habla al pueblo, le retransmite estas palabras al pueblo y le dice, guárdense de tomar algo anatema, del botín. Era un botín maldito. Entonces viene Josué y le dice al pueblo, ojo con hacerse los cancheros y querer quedarse con algo que está bajo maldición. Ojo, no sea que atraigamos maldición al pueblo. Palabras más, palabras menos, que lo estoy parafraseando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Josué entendía que si eso pasaba, la gracia y el favor de Dios automáticamente se iba a cortar sobre ellos. Dios ya no los iba a respaldar. La semana pasada hablamos de respaldo y aprobación, ¿se acuerdan? Dios ya no solo no los iba a respaldar, sino que además no los iba a aprobar. Entonces la gracia y el favor de Dios se iba a retirar del pueblo. Ahora, Josué, celoso por la santidad de Dios, le dice, no se les ocurra tomar algo que está maldito. Eso es lo que hace un buen líder, que dice, ojo, porque esto no te conviene.
vas a tener problemas. Después vos haces lo que vos quieras, pero cuidado, porque vas a tener que lidiar con problemas. ¿Sí? Entonces, Josué entendía cuánto ofende a Dios lo inmundo, lo pecaminoso, lo que opaca la santidad de Dios. Josué lo sabía. Entonces él dice, no tomen nada, eso es todo maldito. Sin embargo, y a pesar de la advertencia de su líder, aunque conquistaron Jericó, la siguiente ciudad era Jai, o Ai, H-A-I, latina. Así de cortito. El bien económico, el pueblo. Ese era el siguiente pueblo que venía después de Jericó. Entonces Josué, confiando en el respaldo que Dios y la aprobación que tenían delante de Dios hasta ese momento, dice, no vamos a enviar a todo el ejército, vamos a enviar a unos pocos hombres. Se pusieron de acuerdo y determinaron enviar a unos pocos hombres, porque era un pueblo chiquito. Aparte porque Josué estaba entendiendo, Dios es el que pelea por nosotros. Su gracia y su favor está sobre nuestra vida. ¿Para qué vamos a cansar a todo el ejército? Y mandan unos pocos hombres. En Josué capítulo 7, del 1 al 13, te leo lo que dice. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Jai. ¿Por qué? Dice, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Son unos poquitos los que están allá. ¿Para qué vamos a ir todos? 2.000 o 3.000 está bien. Y sigue diciendo, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Israel, de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. El arca representaba la presencia de Dios. Versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esa fue la típica queja de Israel desde que salió de Egipto. Desde que salieron de Egipto siempre tuvieron, ojalá nos hubiéramos quedado allá. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Silencio. Y ahora empieza a hablar Dios. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. No solo se quedaron con lo que no les correspondía porque estaba bajo maldición, sino que además habían robado todo aquello, escuchad esto, habían robado todo aquello que era parte del tesoro de Dios. Dios les había dicho que todo el oro y la plata ¿era para qué? Para Dios. Los tesoros del templo. Y no solo habían tomado lo maldito, sino que además se habían quedado con lo que era de Dios. ¿Te suena conocido eso? Entonces Dios sigue hablando y les dice,
han hurtado, han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido. Fíjate que Dios no le soba la espalda a nadie y viene y denuncia, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Y por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Y vuelve Dios a decirles, levántate y ¿qué? Santifica al pueblo. Vuelvan a santificarse y di, santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. 4 cosas que ocurrió en Israel, en todo el pueblo. Esto es para que vos y yo entendamos lo que significa cuando nosotros no entendemos lo que significa, valga la redundancia, ser parte de un cuerpo. Tu actitud edifica, o mi actitud edifica y golpea al pueblo. Tu actitud y mi actitud edifica o golpea al pueblo de Dios. Un hombre llamado Acán, Acán significa el que perturba, significa problemas. Un hombre tomó lo que no correspondía, lo que estaba bajo maldición, pero además se guardó lo que era de Dios y trajo maldición a todo el pueblo. Trajo derrota, trajo muerte porque murieron personas, porque siempre la paga del pecado es muerte. Siempre la paga del pecado es muerte. Por el pecado murió Jesús, siempre la paga del pecado es muerte. Dios dejó de favorecerlos. Dios había dicho, yo les voy a entregar a sus enemigos, tranquilos. Y Dios dejó de favorecerlos. Y número 4, la presencia de Dios se retiró del medio del pueblo. La presencia de Dios había dejado de favorecerlos, pero no solo eso, sino que ahora Dios ya no habitaba en medio de ellos, porque Él habita ¿dónde? En la santidad, no donde hay pecado. 4 consecuencias que trajo el mal proceder de este hombre llamado Acán. Trajo derrota al pueblo, trajo muerte, Dios dejó de favorecerlos y su presencia se retiró. Un pueblo más, común y corriente, como el resto de las naciones. El pueblo elegido por Dios ahora estaba sin Dios, a la deriva. Cuando nosotros cambiamos la estrategia de guerra de Dios, traemos derrota y muerte a nuestra vida. Cuando cambiamos la estrategia de guerra de Dios, traemos derrota a nuestra vida. Cuando dejamos la santidad de Dios para abrazar lo que a nosotros nos parece, cuando permitimos que en nuestra vida haya pecado, lo que está sucediendo es que traemos muerte, traemos derrota, perdemos el favor de Dios sobre nuestra vida. La santidad es la estrategia de Dios para nuestra vida en esta batalla espiritual. La santidad no es para un grupo selecto de cristianos o de personas creyentes, es para todo aquel que se precie, que diga ser creyente, ser cristiano. Si vos y yo somos hijos de Dios, entonces la santidad para nosotros no es opcional. Que los demás hagan lo que quieran, pero para vos y para mí la santidad no es una opción. Ahora no peleamos como se hacía en la antigüedad, ahora se pelea con el pecado o contra el pecado viviendo en santidad. Ya no estamos en la búsqueda de demonios o de cosas raras por ahí. No, ahora resistimos al diablo sometiéndonos a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios quitó el favor de sobre la vida de Israel cuando hubo pecado en medio de ellos. Entonces Dios viene y lo amonesta a Josué y le dice: Josué, yo no los entregué en manos de los enemigos. Lo que sucedió es que hay pecado en Israel. Hay pecado en Israel. Y mientras no
vuelvan a santificarse, mientras no vuelvan a hacer las paces conmigo, seguirá habiendo problemas. Mientras no arreglemos lo que tengamos que arreglar, seguirá habiendo problemas en nuestra vida. Oremos todo lo que tengamos ganas de orar, cantemos todo lo que tengamos ganas de cantar, pero mientras no entendamos que hay problemas que Dios está viendo, aunque los demás no lo vean, no va a suceder absolutamente nada. Dios quitó su favor y le dice a Josué: hay pecado, ahora levantate y volvé a santificar al pueblo y santificate vos también. Santificate, porque la historia no termina aquí. La historia no termina. Josué capítulo 7, 20-21 dice: y Acán respondió a Josué, después que Josué lo indagó. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, no sabés lo que era, Josué, pero yo lo vi. Era muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. ¿Dónde escondió todo esto? Debajo de su tienda. Mantén limpia tu tienda. Mantener limpia tu tienda. ¿Cómo hago para mantener limpia mi tienda? Que puede ser tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu economía, lo que sea que vos representes, tu propia vida en santidad. Abrazando y viviendo la santidad de Dios. Este hombre confesó y él dijo: es que estaba muy bueno, por lo cual codicié y tomé. Lo mismo le pasó a Eva. El fruto estaba, por lo cual codicié y tomé. Agarró plata que no era de él, dinero que no era de él. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta gente, todo el pueblo se vio en una derrota tremenda que no esperaban por culpa de un hombre que codició y tomó lo que no debió haber tomado jamás, que hurtó, que mintió y que escondió debajo de su tienda como para que nadie se entere lo que había guardado. ¿Te das cuenta cómo nuestra actitud edifica o golpea el cuerpo de Cristo? Un hombre llamado Acán dijo: me voy a quedar con esto, porque es muy bueno. Me voy a quedar con esto otro. Me voy a quedar con esto otro. ¿Y sabes qué trajo? Derrota, muerte, pérdida del favor de Dios. Acán tomó todo esto y lo escondió debajo de su tienda. Y si no pasaba esto de que moría gente y el pueblo era derrotado, quizás no lo confesaban. Así somos muchas veces. Mientras no pasa nada, no decimos absolutamente nada. Puede que haya pecado en nuestra vida, pero mientras nadie se entere, mejor. Y la realidad es que Dios está amonestándonos en este tiempo a que todo lo que está sucio, todo lo que está feo en nuestra vida, lo saquemos